La dislexia no... Vale, gracias. A ver que la quiero ver yo. Para que todos los aragoneses vivan mejor, y es el Aragón que defendemos, el Aragón de la igualdad, el Aragón del estar vivos. Todo Aragón tenemos que estar unidos en este objetivo. Un objetivo que muchos no quieren ver. Un objetivo que algunos dicen que incluso les irrita cuando les hablan de despoblación y de desequilibrio territorial. Pero existe, lo hemos visto, lo hemos palpado y lo traemos aquí. Y por ese motivo también vamos a presentar una candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza. Una candidatura que estoy seguro va a convencer a los zaragozanos porque les va a permitir vivir mejor de lo que están en estos momentos. Por este motivo paso a presentar a uno de los candidatos, Luis Alamán. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Soy Luis Alamán, muchos de vosotros ya me conocéis, jurista de profesión, estoy en la ejecutiva del partido, un enamorado tremendo de mi tierra, también un sufridor de los avatares y de las injusticias que ha padecido en muchas ocasiones. Motivos por los que estoy aquí, seré breve, no tenemos hoy tiempo, somos muchos compañeros, serían muchos, darían para muchas horas, apuntaré solo alguno. Creo que por fin ha llegado un partido que va a velar por los problemas reales de Aragón, porque Aragón puede alcanzar un equilibrio mensurado en el interior y un equilibrio justo y sin injusticias con respecto al exterior, es decir, a las comunidades autónomas limítrofes que me rodean y que en muchas ocasiones han sido privilegiadamente tratadas. Además, este partido va a luchar, todos lo sabemos, por los problemas concretos, reales, sin demagogias de los ciudadanos y luchar también por los servicios públicos para mejorar los déficits que tenemos. Como veis, he sido breve, somos muchos compañeros y por eso os queremos decir lo siguiente. Desde Aragón Existe apostamos por una Zaragoza que despliegue todo su potencial para mejorar su posición en España y Europa y que simultáneamente sea el motor que difunda el desarrollo en la comunidad autónoma, que corrija las brechas internas y la desigualdad territorial. Zaragoza debe avanzar hasta convertirse en una ciudad moderna y de vanguardia dentro de un Aragón más cohesionado. También debe ser una ciudad habitable sin desequilibrios internos. Paso la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Soy Lourdes Serrano. Soy profesora de secundaria obligatoria en un instituto público, por lo tanto pues soy funcionaria de la DGA desde hace ya más de 33 años. ¿Qué es lo que me gusta de este partido? Aragón Existe aboga por una ciudad cultural, más cultura, más educación. ¿Por qué? Porque la cultura y la educación es riqueza de pensamiento y para todos los habitantes de la ciudad. Os voy a leer ahora un trocito, yo sí que soy breve. Pongo la gafa porque si no, no veo. Zaragoza debe estar gobernada por un equipo de personas comprometidas y plurales, como es la candidatura de Aragón Existe. Una candidatura que sabrá gestionar pensando en un modelo participativo, democrático e inclusivo, donde el tejido social, comercial, asociativo e industrial formará parte de las decisiones importantes para mejorar la vida en la ciudad. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alba Domínguez y soy estudiante de Derecho aquí en la Universidad de Zaragoza. Formo parte de Aragón Existe porque me gusta mucho la ilusión con la que se está llevando a cabo este proyecto, que también se quiera dar voz a la gente joven y sobre todo porque confío plenamente en Raúl Burillo como alcalde de Zaragoza. Y también os voy a leer un extracto. Bueno,
Esta candidatura la formamos personas que hemos decidido dar un paso adelante con el único interés de trabajar para que nuestra ciudad progrese y ejerza ese papel vertebrador y dinámico que contribuya de manera definitiva al desarrollo de Aragón. El buen gobierno es la única prioridad de Aragón Existe. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Reyes Fraguas, soy trabajadora... ¿Se me oye? Sí, ahora. Buenas tardes, soy Reyes Fraguas, soy trabajadora social y estoy muy comprometida con este proyecto de Aragón Existe porque es un proyecto mucho de cara a los ciudadanos y es muy con la juventud y sobre todo por la transparencia en el ayuntamiento. Os voy a leer un trocito cortito del programa. Zaragoza, centro económico y motor para la cohesión territorial. Zaragoza, una gran ciudad antes que una ciudad grande. Zaragoza debe liderar el desarrollo equilibrado de Aragón y que ésta se pueda aprovechar de sus fortalezas. Zaragoza como ciudad acogedora, inclusiva e integradora que cuide su entorno natural y su patrimonio cultural. Gracias. Hola, buenas. Soy José Manuel Cazorla. Llevo décadas en el sistema asociativo, comercial y de servicios de Aragón y por eso mismo pues directamente me integré en este proyecto. Y os cuento lo que lleva una pequeña parte que va en el programa. Aragón Existe. Apuesta por una ciudad que apoye el emprendimiento y a la actividad económica con iniciativas viables y sostenibles que generen empleo de calidad. Proponemos para el ser personal que trabaja en el ayuntamiento y para el personal funcionariado un refuerzo de las plantillas para mejorar los servicios y reducir la interinidad. Defendemos la protección del comercio local y en especial de las pequeñas empresas. Para eso pondremos en valor los semilleros de empresas, el coworking, la reactivación de los parques tecnológicos de la ciudad, la revitalización de los polígonos industriales, una movilidad sostenible e integradora, una ciudad de cultura y con una proyección turística internacional. Son también ejes prioritarios para Aragón Existe. Pondremos en marcha una bolsa pública de alquiler de locales para favorecer al emprendimiento y a la regeneración de los barrios tradicionales. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Guiu. ¿Se baja? A ver, sí, no se puede. Acércate un poco más. Sí. Vale, venga. Vale. Bueno, soy Marta Guiu, soy trabajadora social del Ayuntamiento de Zaragoza. Llevo 40 años de experiencia trabajando como trabajadora social y en gestión municipal, por lo que aportaré todos mis conocimientos y en la gestión municipal para el gobierno de Aragón Existe en el Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza y sus personas. Para Aragón Existe es una prioridad la participación ciudadana, la gestión de la mano del tejido social y la transparencia para el buen gobierno. Vamos a trabajar para que la administración sea cercana a las personas y para que éstas se acerquen a buscar soluciones a su ayuntamiento. El trabajo ha de ser compartido, sensible a la diversidad y que evite cualquier tipo de discriminación. Los servicios públicos deberán dar una respuesta óptima a las necesidades de la gente. Bueno, muchas gracias por todo y paso a mi compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafa, soy Rafael Abadía. Soy geógrafo por formación y profesional dedicado al transporte. Una condición que me ha hecho conocer perfectamente la realidad de Aragón y de Zaragoza en todo lo que está relacionado con ese ámbito. Hablo de infraestructuras y de un montón de necesidades que, por desgracia, llevamos muchísimo retraso a la hora de tener cubiertas. Soy un enamorado de Zaragoza, enamorado de Aragón y sobre todo un orgulloso perteneciente a un proyecto que surge de Teruel y que a través de Raúl Burillo ha creado, yo creo, un grupo que representa perfectamente a toda la realidad aragonesa, incluidas las 3 provincias, incluso la hermana Soria. La prolongación del tranvía hasta Argosur y hasta el Rollo Villanova, el estudio de una línea este-oeste y otra circular son algunas de las propuestas dentro de un marco de movilidad en el que la integración de las personas, de la bicicleta, el transporte público y los vehículos de reparto sean una prioridad. Del mismo modo, Zaragoza debe de trabajar con otras administraciones para mejorar su red de cercanías y las líneas de Renfe que la unen con otros puntos de Aragón. Desde Aragón Existe vamos a trabajar para generar redes de ciudadanos en cada barrio y distrito de la ciudad. Para ello contaremos con el tejido comercial, las asociaciones, los voluntarios y el refuerzo de los servicios sociales de base.
Prestaremos especial atención a la infancia, los mayores, los colectivos vulnerables y la soledad no deseada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Raúl Lardiés, soy geógrafo también y soy profesor titular de Geografía en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Yo también, como geógrafo, obviamente mi experiencia está ligada al territorio, a las desigualdades territoriales. Considero necesario por fin que haya una opción política que vele, que luche por lograr el equilibrio territorial, la cohesión de los distintos territorios que se están quedando atrás en muchas partes de Aragón. Bueno, os voy a contar dos líneas sobre el urbanismo en cuestión territorial, urbanismo, transición energética y entorno natural, la propuesta que encabeza nuestro candidato Raúl Burillo. Alejados de un urbanismo a la carta, proponemos la revisión urgente del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y la elaboración también de planes integrales en los barrios, la cesión de suelo público para la construcción de viviendas colaborativas en cesión de uso que favorezcan la vida compartida y eviten especulación. Incrementaremos la promoción, obviamente, de vivienda pública. Daremos más voz a las entidades vecinales y a los barrios rurales de la ciudad para que tengan un espacio de decisión. Haremos todo lo posible también para aprobar el plan de la estepa y la recuperación de zonas como los Pinares de Venecia. Redactaremos un mapa de ruidos y aplicaremos igualmente la política europea de clima para hacer de Zaragoza una ciudad climáticamente neutra, mejorar la eficiencia energética, desarrollar las energías renovables e impulsar comunidades energéticas ciudadanas y autoconsumo compartido. Y finalmente, sobre la huerta zaragozana, la apoyaremos e igualmente productos de kilómetro cero. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Burillo. Soy abogado hace más de 25 años, vinculado a la gestión pública desde el comienzo de mi actividad profesional y vinculado a la transparencia en la gestión pública. Tengo 2 chicas y soy de Garrapinillos. Estoy vinculado al proyecto por 3 motivos esenciales. Porque este proyecto cree en la transparencia en la gestión pública como elemento esencial, cree en los barrios rurales, en la conexión de los barrios rurales con el centro de Zaragoza y un elemento que para mí es esencial, el deporte como elemento integrador y elemento integrador de las personas y también en su formación como elemento esencial. En ese sentido, en Aragón queremos cambiar la gestión pública interna y externa del ayuntamiento para dotarla de una mayor transparencia, especialmente en la contratación y el control de las partidas que nos ejecutan. Apostamos por un ayuntamiento dinámico, flexible y eficiente y defenderemos los presupuestos participativos reales, el fomento de la digitalización, las herramientas tecnológicas y la atención presencial. Será una prioridad para nosotros el impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la función pública municipal, así como una reorganización de los impuestos y las tasas para que sean justos, no confiscatorios y progresivos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Vanessa Domingo, soy ingeniera informática de profesión y estoy con Aragón Existe porque creo que es una política más honesta, una política de consensos y acuerdos, una política en la que se trabaje por proyectos y que se involucre a más administraciones y podamos colaborar entre todas. Zaragoza no camina sola por el mundo. Nuestra ciudad forma parte de un entramado económico sociopolítico. La capital aragonesa debe mejorar mucho su capacidad de diálogo con el gobierno autonómico, con su diputación provincial y también con el resto de municipios de la comunidad. Desde nuestra perspectiva transversal, la búsqueda de consensos y acuerdos, tanto entre grupos municipales como con el resto de administraciones, será siempre nuestra prioridad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas las personas que estáis aquí. Me llamo Raúl Burillo y soy el candidato principal de esta candidatura. Me dedico a algo que en principio no parece muy popular, ¿verdad? Soy inspector de Hacienda del Estado. Soy licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Derecho Tributario, profesor de Derecho Constitucional, en fin, un montón de cosas, pero fundamentalmente lo que soy es una persona que por su trabajo le ha preocupado especialmente las injusticias que ves. Cuando te dedicas a lo que yo me dedico, por muy impopular que sea, lo que estás viendo es la diferencia que hay entre unos y otros, la diferencia que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Y sobre todo la diferencia que hay a la hora de contribuir a las administraciones, a los ayuntamientos, al Estado, y lo que supone esto, lo que supone fundamentalmente en la pérdida de servicios sociales. Esto, que normalmente nosotros lo hemos siempre vinculado a un tipo de políticas que llamamos ideologizadas, a que se habla de izquierdas y de derechas tradicionales, que es así, esa diferencia entre ricos y pobres. Lo que me ha interesado es que el movimiento Teruel Existe ha sido capaz, posiblemente en la aportación más importante que se ha hecho desde Aragón a la política nacional, es trasladar este mismo planteamiento de injusticias sociales al territorio. No importa que seas rico, no importa que seas pobre. Si vives en determinados territorios, eres todavía más pobre y eres menos rico, porque hay unas diferencias muy importantes en función de dónde vivas. Corregirlas es nuestro anhelo. Y esto, que parecía algo propio y exclusivo de territorios a los que vamos en verano, donde nacieron nuestros padres, donde nacieron nuestros abuelos, veíamos desde Zaragoza, abriendo la ventana, que esto ocurría fuera de Zaragoza. Pero esto no es así. Esta falta de cohesión, falta de equilibrio, la encontramos también en nuestra ciudad, entre unos barrios y otros. Existen tremendas injusticias que creo que nosotros, con el planteamiento que tenemos, estamos en condiciones de mitigar y hacer desaparecer. Para mí era muy importante que en esta candidatura hubiera personas que viven la ciudad, personas que la conocen, no políticos al uso, no políticos que han pasado por no sé cuántos partidos previamente, sino con personas como las que habéis visto, personas de la calle, personas que esta mañana han estado trabajando, que hemos estado trabajando y que vienen hoy a hacer política, a hablarles de lo que los políticos profesionales pues les están anunciando con grandes proyectos. Nosotros queremos los proyectos de aquellas pequeñas cosas, como la que decía la canción de Joan Manuel Serrat, que pueden hacer una ciudad muy grande. Nosotros lo que nos interesa es la calidad de vida. Por eso en nuestro eslogan hemos puesto una palabra, que es vida. Y calidad de vida es intentar que el ayuntamiento contribuya a hacer mejor cada día de nuestras vidas. Cuando nosotros salimos a la calle no nos damos cuenta, pero estamos viendo ayuntamiento, estamos viendo el autobús que cogemos o que perdemos o que está en huelga, estamos hablando del tranvía, estamos hablando de la limpieza, estamos hablando de los parques, estamos hablando de todo lo que nos rodea ese ayuntamiento. Por eso, si alguien tiene interés en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en lo primero que se tiene que preocupar es cómo funciona su ayuntamiento. Mi querida suegra, que está aquí presente, ya que la veo, me voy a dirigir a ella, el otro día me decía, ¿tú sabes cuánto tiempo tarda la obra que tenemos debajo de nuestra casa y yo no me puedo subir en el autobús porque está tardando más tiempo del necesario? Esto es calidad de vida. Esto es que cuando hay una contingencia en nuestras calles, se piense que hay personas que no pueden coger el autobús porque posiblemente ese obstáculo que han puesto les impide coger el autobús e ir a ver a su familia. Esto para mí es fundamental, para mí y para todos los que estamos. La única condición que puse a este proyecto
es que hubiera gente como la que tenemos. Yo no estaría aquí si no tenemos este equipo de personas expertas en los ámbitos en los que trabajan. Por lo tanto, esto no es una candidatura de una persona que es el líder, le hacen una foto, sale muy sonriente en una campaña publicitaria que le han montado. Hemos presentado la campaña haciendo hablar a unos cuantos de nosotros, a los que hemos querido hablar. Eso quiero que lo tengan muy claro. Esto es un equipo de personas que trabajan para y por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo termino también con la frase que tenemos preparada, con algo verdaderamente importante a la hora de hacer política: la pluralidad y la transversalidad, el consenso y el rigor, el diálogo y la generosidad, junto a la responsabilidad, son todos ellos valores que deben definir al equipo de Aragón Existe. Creemos de verdad que la única forma de avanzar es desde la capacidad para llegar a acuerdos, trabajando desde el compromiso ético y sobre todo de la independencia. No tenemos mochilas detrás, no tenemos intereses que defender que no sean los de los propios ciudadanos. El diálogo y las buenas prácticas democráticas conectan con nuestra forma de entender la democracia. Denunciamos la mentira, el populismo, el conflicto permanente, la utilización fraudulenta de las redes sociales y todo lo que sea radicalizar la vida política en Zaragoza. Por eso creemos que este es el momento de los grandes pactos, de los acuerdos de ciudad. En definitiva, creemos que es el momento de Aragón Existe. Por eso quiero presentarles ahora a la persona que ha hecho, entre todas las demás que han apoyado esta causa, este movimiento social, porque estamos hablando de un verdadero movimiento social que nace en Zaragoza, pero la persona que de alguna manera lidera y que ejemplifica, posiblemente la palabra no sea liderar, pero es la que todas conocemos como su representante y la voz y la cara que conocemos, Tomás Guitarte, que es, bueno, la persona de referencia en nuestro movimiento, y para él les pido un gran aplauso, por favor. Bueno, no voy a tocar, es que me tengo que agachar mucho, no voy a tocar... que igual lo rompo. Ahí. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, todo lo que ha dicho Raúl respecto a mi persona probablemente sea muy exagerado. La verdad es que soy un ciudadano más, como sois vosotros, que pues desde la calle hubo un momento en que decidieron dar el paso a la participación política, precisamente porque las formaciones tradicionales no estaban asumiendo el rol de defender el día a día de la mayoría de nuestros ciudadanos. Me alegra muchísimo, y no lo sabéis cuánto, el que haya habido candidatura en Zaragoza y en la provincia de Teruel, y en la provincia de Zaragoza. Veis que la candidatura de Zaragoza es un absoluto lujo. Son personas absolutamente preparadas y cualificadas para poder tomar en sus manos la gestión del ayuntamiento. Esa es casi la esencia de lo que ha sido siempre Teruel Existe y que queremos que ahora sea Aragón Existe. Es decir, personas que se dedican voluntariamente a trabajar, a analizar, a denunciar los problemas, pero también a aportar soluciones para cada uno de esos problemas. Nosotros, si en algo nos hemos caracterizado, es que siempre que ha habido la denuncia de un problema, ha venido acompañada de una solución para ese problema. Hay muchas maneras de enfrentarse a las cosas. La de la política tradicional es, ante un problema, verle qué perfiles tiene ese problema para poder darle al otro, para poder atacar al otro, para tirarse zascas con el otro. Nuestro planteamiento es totalmente distinto. Ante un problema, lo primero es la solución y ver cómo podemos atraer a los otros a que con consenso se solucione ese problema. Nosotros solemos decir, y yo creo que sois plenamente conscientes, que dado el sistema electoral que tenemos en Aragón, votar a un ayuntamiento no solo es votar a los que queremos de nuestros compañeros que sean concejales, que puedan llegar a ser incluso el alcalde. En Aragón, votar en las municipales significa votar tres cosas. Estamos eligiendo el ayuntamiento, pero también estamos eligiendo la comarca y también estamos eligiendo la diputación provincial. Ese voto que vale por tres en la mayoría de nuestros ayuntamientos, la mayoría de nuestras comarcas, cuando ese voto es Aragón Existe, todavía significa más porque
porque estamos fortaleciendo con nuestro voto la consolidación de un proyecto histórico en Aragón, como es la consolidación de una herramienta de participación política propia, la primera que lo va a hacer desde la transversalidad, desde el consenso, desde tender puentes y llamar a todos a resolver los problemas y los objetivos que nos fijamos. Yo creo que todos aquí, independientemente de nuestro origen ideológico, somos capaces de dejar en segundo plano ese componente ideológico para trabajar juntos por solucionar los problemas, los graves problemas que tiene el conjunto de la comunidad autónoma. Y ese momento histórico es el que va a permitir que internamente apostemos por un Aragón más vertebrado, más cohesionado, que haga el esfuerzo diario en su gestión de gobierno de buscar el desarrollo en equilibrio territorial con opciones para el conjunto de sus comarcas, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital allí donde quieran, y externamente, de cara al conjunto del Estado, consolidar una opción política que de verdad traslade el peso de Aragón a las instituciones estatales. Por eso, aunque esto sean unas elecciones municipales, aunque sean solo unas elecciones autonómicas, este momento tiene una trascendencia también de ámbito estatal, porque depende de la fortaleza con que Aragón salga de este proceso electoral. Ese será el peso futuro que Aragón tendrá en el conjunto del Estado. Y estamos formalizando, por eso decía que tiene tintes históricos este proceso, que estamos sufriendo, estamos instaurando estos años. Estamos fortaleciendo y consolidando por primera vez una fuerza que de verdad va a ser capaz de defender en el Estado las posiciones de una comunidad autónoma que mayoritariamente en la mayor parte de su territorio ha sido ninguneada y ha sido olvidada durante los últimos 40 o 44 años de democracia. Y eso lo podemos cambiar también desde este primer paso que constituyen las municipales y las autonómicas. Y ahí Zaragoza está llamada a tener una capacidad de liderazgo de todo este movimiento, porque precisamente, y aunque pueda parecer una paradoja, Zaragoza, que es una gran ciudad, también va a ser capaz de hacer grande el conjunto de Aragón, va a ser capaz de difundir esa innovación que la caracteriza, de difundir el desarrollo que es capaz de generar. Y entre Zaragoza liderando ese proceso y el resto de la acción de gobierno buscando esa prioridad en los consensos territoriales, vamos a conseguir hacer un Aragón más fuerte, una Zaragoza más fuerte dentro de un Aragón fuerte. Por eso en modo alguno es incompatible un proyecto con el otro, todos estamos dentro del mismo proyecto y todos estamos con la capacidad de colocar a Aragón en el sitio que se merece dentro del Estado e internamente demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de conseguir una comunidad autónoma vertebrada, fuerte, cohesionada internamente, donde todos tengamos oportunidades de desarrollo. Con lo cual no quedo más que felicitar a todos los que han trabajado por hacer esta candidatura, a todas las candidaturas que se han hecho en el conjunto de Aragón. Realmente estamos dando un paso muy importante que lo veremos confirmado a partir del día 28. Muchas gracias a todos por acudir. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, os voy a cantar la canción que he hecho, una canción dedicada a la candidatura y os la he mandado en el WhatsApp, la he puesto, a ver si por lo menos el estribillo os lo habéis aprendido ya, ¿eh? La canción dice: con Aragón existe, tú ganarás. La música es de la canción de la cantada Doris Day, el que será, será. Y vamos al estribillo. Aquí estamos porque hemos venido nuestro programa a presentar, con empatía, con democracia y compromiso. ¿Qué será? El 28 se sabrá. Los que tienen que ganar, los vecinos y los vecinos, los afectados, a ver qué ellos opinarán. Los ciudadanos es el que participa en la comunidad. ¿Qué será? El 28 se sabrá.
que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. Para ir al curro, a los polígonos, se arma un pifostio monumental. La solución está en un transporte de alta capacidad. ¿Qué será? El impuesto se sabrá. Los que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. Con Aragón existe ciudad. Las concesiones a empresas privadas no benefician a la ciudad. Con los servicios de gestión pública todos vamos a ganar. Que arregladito que está el centro y los turistas que contentos se van. No sé qué dirían si los llevaran a cualquier barrio rural. ¿Qué será? El impuesto se sabrá. Los que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. En Aragón existe ciudad. Basta ya de los conflictos, enfrentamientos, no votan para dialogar. Y es que entre todos, con el consenso, acuerdos hay que llegar. ¿Qué será? El impuesto se sabrá. Los que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. En Aragón existe ciudad. Teatro, música, literatura y poesía hay que potenciar. Y artes plásticas, bailes y danzas, que viva el talento local. ¿Qué será? El impuesto se sabrá. Los que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. En Aragón existe ciudad. Zaragoza existe, motor de Aragón, es su capital. Para dar más vida a la ciudad, Aragón existe, tiene que estar. ¿Qué será? El impuesto se sabrá. Es que tienen que ganar son los vecinos y la ciudad. En Aragón existe, tú ganarás. Gracias.